Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes en esta clase espejo que estaremos abordando el día de hoy. Mi nombre es Brenda Larisa Pérez, yo soy encargada del área internacional aquí en VM Campus Querétaro en México y bueno, pues muy contenta de el día de hoy estar compartiendo la tarde del día de hoy con la Universidad Cooperativa de Colombia. Saludo a mi compañera Nancy Lanchero, que también es nuestra par, pero por parte de esta universidad. Bienvenida, Nancy. No sé si quieras compartirnos unas palabras para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Larisa. Muy buenas tardes para todos. De antemano, muchas gracias por estar de manera puntual y oportuna en este tipo de actividades, tanto para la Universidad del Valle de México como para la Universidad Cooperativa de Colombia. Estos ejercicios académicos son bastante interesantes porque nos permiten maximizar el impacto y los beneficios que tienen las herramientas tecnológicas ahora y más aún en tiempos de pandemia. Adicionalmente, también es muy interesante ver y comparar el ejercicio profesional, en este caso de psicología, de los próximos psicólogos, con el ejercicio y la formación profesional que se da en otros países, como es en este caso México. Muchísimas gracias a los profesores Nayeli y José que nos permiten abrir sus cursos, sus currículos para aprovechar estas alianzas internacionales tan fructíferas. Muchísimas gracias, Larisa. Una sola cosita que quisiera pedirles, por favor. Vamos a estar rotando en el chat de este espacio un listado de asistencia. No sé si ustedes también lo van a hacer desde VM. Para nosotros es muy importante levantar las evidencias y pues que sobre todo medir el impacto de este tipo de actividades, por lo que les agradecemos tanto a los estudiantes de VM como de UCC que se registren en nuestros formularios. Muchas gracias, Nancy. Sí, en efecto, yo les estaré compartiendo también un link de registro. Ahí les hacemos la aclaración de cuál pertenece a VM y a cuál a UCC, ¿vale? Para que se registren, muy importante para su asistencia. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestros docentes, los voy a presentar, voy a leer una breve reseña de su trayectoria y de su experiencia para que los conozcan y bueno, más adelante ellos ya estarán exponiéndonos los temas que vamos a ver el día de hoy y al final tendremos una sección de preguntas y respuestas o comentarios que quieran compartir con nuestros docentes. Por parte de VM Campus Querétaro tenemos a la doctora Nayeli Amaranta Arias García. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, doctora en Psicología de campo Neurociencias de la Conducta por la misma universidad. Cuenta con un diplomado en Ciencias Forenses y en Psicología Forense. Dedicada a la investigación desde el año 2002, ha publicado los resultados de sus estudios en revistas científicas nacionales e internacionales. Tiene de experiencia como docente 15 años. Trabajó en la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal, donde recibió una distinción por su desempeño en el año 2009. Fue premiada por la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología en el año 2003 y en el año 2014 fue condecorada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Viena, junto con el INEGI y el Centro de Excelencia por las contribuciones de su tesis doctoral. Actualmente es directora de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Bienvenida, doctora. ¿Nos podría compartir unas palabras breves? Por supuesto, Lari. Ahí creo que ahí ya me veo. Pues agradecer la invitación para este tipo de eventos. Creo que todo lo que puede sumar para esta educación integral de nuestros estudiantes, que además en el caso de VM son estudiantes que están a punto de egresar, siempre es muy positivo. Nuevamente, gracias por la organización de este tipo de eventos y sobre todo por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora presentaremos al docente por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Él es el doctor José Luis Medrano Benavides, es psicólogo de la Universidad Católica de Pereira. Es magíster en educación desde la diversidad de la Universidad de Manizales. Es investigador del Grupo de Investigación en Desarme, Desmovilización, Reintegración y Reincorporación.
Es docente catedrático del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha laborado en programas de intervención con docentes, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal y de restablecimiento de derechos para adolescentes en Colombia, así como en los programas de atención a la población excombatiente de grupos armados ilegales que lidera el Grupo Colombiano, así como en intervenciones comunitarias para promover la paz, la convivencia y la reconciliación. Bienvenido. ¿Nos gusta darnos unas palabras? Claro que sí, Brenda, profesora Nayeli, un saludo para ustedes, sus estudiantes, allí a los compañeros pues mexicanos que hoy nos acompañan en esta clase espejo. De alguna manera vamos a conversar sobre una temática de interés, lo que tiene que ver con paz y posacuerdo. Vamos a conversar y dialogar, a contar algunos puntos de vista y pues desde allí intentar de alguna forma que la discusión, que el conocimiento pueda fluir y estamos atentos pues como para compartir esta clase. Muchas gracias por la invitación a ustedes, los organizadores. Muchas gracias, profesor. Y bueno, pues es así como ahora cederemos la palabra a la doctora Nayeli con los temas que vamos a abordar el día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Dime, Sí, ¿cuál? se ve. Sí se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos, bienvenidos a esta experiencia internacional entre nuestras dos universidades. La verdad es que cuando escuché la historia de vida del docente invitado también, me sorprende. Maestro, le agradezco mucho que pueda compartir con los estudiantes de VM Querétaro una visión distinta, obviamente, a la que yo voy a poder presentar, con toda la experiencia práctica que tiene en el tema. Antes de iniciar esta sesión, justamente platicaba con la maestra Larisa, quien ha estado como presentadora en este evento, y le comentaba que realmente no hay muchos expertos en el tema de la psicología de la paz, ¿no? Que probablemente todos desde nuestra trinchera hemos estado a lo mejor contribuyendo un poco para, pues, no sé, establecer estos mecanismos, estas hipótesis, estas líneas de trabajo sobre las cuales debemos de dirigirnos, pero la verdad es que el trabajo que usted ha realizado merece todo mi respeto y admiración y se lo quiero decir de una vez antes de que empecemos la sesión. Bueno, dicho lo anterior, pues justamente en el tema de la psicología de la paz, creo que es importante primero iniciar con esta parte de qué entendemos por el tema de la psicología de la paz, ¿no? Aquí todo el mundo es un estudiante de psicología, algunos a lo mejor en una formación media, otros ya en una formación terminal. Y lo cierto es que pues nos queda claro a todos que lo que estamos estudiando, entre otras muchas cosas, pues es la conducta, son los procesos psicológicos, son los factores de personalidad, es nuestra integridad dentro de un contexto biopsicosocial y el cómo este mismo contexto puede hacer que nosotros actuemos de una o de otra manera. Y bueno, lo que es a lo mejor un poco más difícil de entender para los psicólogos, digamos desde el punto de vista no del sentido común, sino más bien desde una perspectiva pues mucho más racional, más reflexiva, un poco más científica, incluso es qué es lo que nosotros entendemos por paz, ¿no? Y creo que uno de los objetivos iniciales de la sesión que quiero tener, obviamente tiene que ver con la cultura de paz, pero también el entendido de que esto es una línea de trabajo que tiene aparentemente dos polos, ¿no? Y esos polos, uno, pues justamente es el tema de la paz y su contraparte es el tema de la violencia. Nosotros no podemos hablar de paz si no conocemos el fenómeno de la violencia y cómo se comporta. Me parece que en ese sentido los psicólogos hemos estado mucho más atentos justamente al tema de la violencia, de entender sus fundamentos, de entender el origen del por qué se está presentando de tal o cual manera, de entender las características en diferentes poblaciones y en diferentes formas de violencia. Y creo que eso es importante también visualizarlo cuando tenemos la oportunidad de hablar de una experiencia de cultura de paz.
Obviamente también definir algunas características a lo mejor más generales de lo que implica la cultura de paz y el término de paz en general. Y por supuesto hacer entender que nosotros debemos de tener un rol activo para generar este tema de la cultura de paz, ¿no? Que todos nosotros somos responsables de diseñar las propias estrategias y que finalmente es un fenómeno sistémico en el que vamos a ir aportando probablemente desde nuestra propia trinchera, justamente para empezar a generar este cambio social, ser generadores de cambio. Entonces, eso sería el objetivo que yo tengo para trabajar en esta sesión y un poco también desde la visión que tiene nuestro país, ¿no? En la siguiente plática que vamos a tener con nuestro docente, pues él va a platicar un poco de lo que está sucediendo en Colombia. Yo también quiero platicar lo que está sucediendo en México y cómo aparentemente cuando pensamos en la paz, pensamos justamente en esto, ¿no? Tenemos como muchas cosas en la cabeza respecto a lo que puede ser paz, pero en general como de sentido común y de hecho lo que la Real Academia Española dice que es la paz es la ausencia de la guerra. Y realmente es eso la paz, ¿no? Es que no existan guerras, pues sí, pero involucra muchas más cosas que simple y sencillamente el hecho de que no estemos inmersos en una guerra como nosotros la conocemos. Un conflicto armado en el que están justamente en disputa a lo mejor algunas cosas y que hay una situación de no compartir idiosincrasia, etcétera, y que eso va a llevar a que tengamos un conflicto lo suficientemente fuerte como para que un país le declare la guerra a otro país. Y entonces eso es lo que nosotros de pronto podemos ubicar como guerra, pero lo cierto es que hay muchas formas en las que el término de paz está involucrado. Yo les diría, por ejemplo, que deberíamos estar revisando los conceptos de algunos teóricos importantes, a lo mejor de inicios de justamente este estudio ya científico formal que se hace de la cultura de paz, y tendríamos que hablar, por ejemplo, de Wright, ¿no? Wright dice que la paz en realidad no es solamente el tema de que no estemos en guerra, dice que debe ser un equilibrio dinámico, un equilibrio de factores que son políticos, que son sociales, que involucran a la cultura, este avance en cuanto a la tecnología. Y pues obviamente que este término de romper la armonía cuando no existe un equilibrio es lo que va a venir a traer algunos conflictos bélicos. Y me gusta mucho la forma en la que se aborda, porque si ustedes se ponen a pensar cómo hemos abordado, por ejemplo, el concepto de salud mental dentro de la psicología, la realidad es que lo hacemos de una forma bastante similar. Cuando decimos que hablamos de salud, de pronto la gente piensa que la salud es la ausencia de enfermedad, cuando en realidad la salud, por propia definición de la OMS, involucra el estado de bienestar y justamente eso nos lleva también a un equilibrio. Y no hablamos solamente de la salud física, hablamos de la salud mental, hablamos de este ambiente social que debe ser favorecedor justamente para que yo pueda estar en un estado de bienestar. Entonces me parece que es ahí donde empezamos a tener puntos de convergencia entre la psicología y el término de paz, porque al final estamos hablando justamente de que el ser humano tiene esta necesidad de estar tranquilo, de estar equilibrado, de estar en un estado de homeostasis, ¿no? Y que cuando rompemos ese equilibrio, pues generalmente nos va a llevar a una situación de conflicto. En este caso estamos hablando de un conflicto bélico, pero van a ver un poco más adelante cómo estos conflictos también pueden ser generados en la propia persona. Y estamos rompiendo también con el tema de nuestra propia paz. Ajá. Y mismo Wright está señalando que aquí me disculpo, esto corresponde a mi clase de atención, omitan este párrafo, por favor. Y en el caso de Galtung, por ejemplo, está hablando de un término que tiene que ver con diferentes tipos de paz, ¿no? Él habla de una paz negativa y de una paz positiva. Y de pronto podría ser como un concepto disruptivo, ¿no? Al final lo que dice Galtung es justamente lo que mencionábamos hace unos momentos. La paz no es solamente la ausencia de estar en un estado de guerra, la paz está en otros momentos, la paz está
o a la violencia incluso, se encuentra en muchos otros contextos donde deberíamos estar generando ambientes favorecedores de paz. Y es justamente a lo que se refiere con esta paz negativa. La paz negativa implica que no debe existir guerra, que no deben existir los conflictos, se refiere obviamente a los términos de violencia. Y la paz positiva, él hace alusión más a una situación de tipo estructural y todos aquellos fenómenos que pueden estar vinculados con que la paz se pueda generar o no. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un estado de pobreza, si tenemos alguna situación de jurisdicción, por ejemplo, que esté fomentando el armamento, los aspectos económicos que pueden estar incluso vinculados justamente para favorecer términos de violencia, ¿no? Entonces, la paz positiva tendría que corresponder con todos estos elementos estructurales que no deberían estar favoreciendo un ambiente violento y, por el contrario, deberíamos estar caminando hacia un ambiente de paz, ¿no? Y digamos que de las versiones más recientes respecto al concepto de paz es de la paz holística. ¿Por qué se toma en consideración también este término? Porque justamente la paz externa, que hemos venido platicando un poco con estos términos de Wright y con el término de Galtung, pues nos explican lo que está sucediendo en nuestro contexto, lo que está en el exterior, pero también tenemos una paz interna, tenemos la necesidad de generar un equilibrio en nuestra persona y cuando rompemos ese equilibrio, cuando rompemos esa armonía, pues entonces fracturamos justamente nuestro estado de paz. Y es importante que nosotros mismos también podamos mantener ese centro, digamos, esta estructura de paz para que también seamos favorecedores de este tipo de ambientes fuera de la violencia o de promoción de la cultura de paz. Les comentaba hace unos momentos que justamente las personas de pronto piensan que solamente en los conflictos armados es donde se encuentra el tema de la violencia y que ahí es donde deberíamos estar actuando para promover la cultura de paz. Y la realidad es que nosotros como ciudadanos, por lo menos en México, sé que Colombia tuvo también un momento bastante álgido en cuanto a los temas de seguridad. En este momento seguramente siguen teniendo algunas situaciones, pero México en lo particular ahora pues sigue con este tema increciendo y cada vez tenemos más y más delitos que se están presentando de manera cotidiana en nuestras vidas, ¿no? Y entonces quiero hacer referencia a este término que se llama cifra negra. Yo creo que algunos de ustedes ya lo habían escuchado, es un término que corresponde más a la criminología que a la propia psicología y que hace referencia a el hecho de que nosotros no estamos llevando a cabo una denuncia respecto a aquellos hechos que puedan estarnos violentando, ¿no? Aquellas situaciones delictivas que pudieron habernos impactado. Esto significa que todas aquellas estadísticas que se presentan, por lo menos en México, y que a lo mejor incluso están hablando de una situación favorecedora y que dicen que está disminuyendo los índices de violencia, pues la realidad es que no es así. Lo que pasa es que cada vez la gente tiene menos razones para denunciar. Y recordemos que por el puro término de delito, que seguramente los estudiantes ya lo conocen muy bien, que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, se tiene que hacer de conocimiento de la autoridad para que realmente pueda existir un antecedente de este hecho. Cuando el delito ocurre y nosotros no lo denunciamos, es como si no hubiera ocurrido. Aun cuando el delito por tipificación exista, si no lo hacemos de conocimiento de la autoridad, entonces aparentemente no existe para el Estado mexicano, ¿no? Y esto, pues la verdad es que es interesante porque de pronto hay otros muchos factores que se van uniendo a este tema de promoción de la cultura de paz, pero en el que nos estamos viendo de alguna manera apáticos, ¿no? No estamos interesados en que esta situación pueda modificarse. Y ese es uno de los grandes problemas. Me escuché a mí misma. Y este es uno de los grandes problemas justamente con el que nos enfrentamos para ir promoviendo ambientes favorecedores de paz, ¿no? Ambientes libres de violencia.
El hecho es que nosotros no denunciamos porque, bueno, pues pensamos que nos hacen perder el tiempo, porque pensamos que es un trámite largo, porque es un trámite difícil. Y un tema muy importante es que también dejamos de denunciar porque no confiamos ni siquiera en nuestras autoridades y porque aparentemente estas autoridades que deberían salvaguardar nuestra integridad, que deberían promover un estado de justicia, pues están de alguna manera ya vinculadas con una imagen negativa respecto a esto que acabamos de comentar, ¿no? Ya no son personas en las que podamos confiar, ya tenemos una visión hostil respecto a estas autoridades, que supongo no solamente pasa en México, seguramente también pasa en Colombia, ¿no? Y algunas otras razones por las que no estamos haciendo denuncias es justamente porque tenemos miedo a que el agresor pueda ejecutar alguna acción contra mí, además de la que ya llevó a cabo en un tema de delito, porque probablemente consideramos que es un delito de poca importancia, porque no tenemos pruebas o cualquier otro motivo que ustedes puedan indicar, ¿no? A lo mejor incluso porque estamos habituados a que esto suceda. Y todos estos elementos que les acabo de comentar, al final no están contribuyendo para que esto que debería generarse como un estado de justicia, como una forma en la que estamos, si denunciamos, podemos actuar en contra de estas personas que cometen los delitos y traer a la vida del Estado mexicano pues un poco más de justicia, de credibilidad, y obviamente fomentando una situación de cultura de paz, pues la realidad es que esto no está sucediendo, ¿no? La gente ya ni siquiera tiene ganas de denunciar por todas estas razones que hemos comentado hasta ahora. Y lo que denota hasta este momento, pues es que hay una gran apatía ya incluso para el término de justicia, que obviamente es uno de los términos vinculados a la cultura de paz. Ahora, lo cierto también es que, como hemos comentado, México tiene un gran número de delitos que se cometen de manera general, pero uno de los delitos más importantes que se han cometido es lo que tiene que ver con los feminicidios. Tan solo en este año, de enero a marzo, fueron ejecutadas 964 mujeres y la forma en la que se ejecutó parecería dar cuenta de un feminicidio que implica obviamente el hecho de que la muerte se dé por el simple hecho de ser mujer. Y entonces aquí estamos sumando un factor más que deberíamos estar trabajando nosotros como especialistas, como psicólogos, como investigadores del tema, como promotores de la cultura de paz, y es el que tiene que ver con la educación en cuanto a la equidad, ¿no? Una educación que tiene que ver con el género. Entonces, este tema también se ha vuelto muy importante. Si ustedes pueden visualizar este mapa de México, pues la realidad es que es vergonzoso ver cifras como las que estamos observando. Estamos viendo que en rojo, no es nuestro mapa de COVID, es nuestro mapa de delitos contra las mujeres, y vean cómo el 56% del territorio mexicano está en este momento en alerta por violencia contra la mujer, lo cual obviamente es una cifra espeluznante, sobre todo si tomamos en consideración la diapositiva anterior, que implica el hecho de que no están denunciándose todos aquellos actos violentos que se cometen en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, esta cifra podría duplicarse, podría ser mucho más grande si realmente hubiera una cultura que tiene que ver con la denuncia, con esta credibilidad al sistema de justicia, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay otro elemento que de alguna manera está viéndose afectado para que no esté avanzando el término de cultura de paz en nuestro país. Esto es algo que habíamos comentado también. La violencia de género ni siquiera la entendemos como realmente está en su origen. La violencia de género la entendemos en su parte visible, cuando sucede un asesinato, cuando hay una agresión física, cuando hay una situación de índole sexual como una violación o un abuso, cuando se amenaza, cuando gritan, cuando insultan, pero solo es la punta del iceberg. Al final, todo lo que no se observa, que está en esta imagen, como las humillaciones, los
los desprecios, el culpabilizar, desvalorizar, ignorar, los chantajes emocionales, los micromachismos que se han venido presentando ya de manera un poco más cercana en esta pseudoeducación distinta que ya no obedece realmente a una educación tradicional machista y donde están escondidos algunos elementos que están pues favoreciendo que se siga victimizando a la mujer, que se siga violentando a la mujer. Bueno, pues esto, imagínense, si esto no se denuncia, esto mucho menos. Y a pesar de que de alguna manera tenemos acceso a más información, a pesar de que podemos estar un poco más informados respecto a lo que sucede en los temas de violencia, pues la realidad es que no todas las personas están justamente con este conocimiento, pero además muchas de ellas no tienen tampoco el interés en llevar a cabo un tema de denuncia o bien ni siquiera logran ubicar que esto puede ser también violencia y que puede ser, por supuesto, motivo de delito y que debería estarse en ese sentido también buscando un sentido de justicia. Sucede también la violencia no solamente de género contra aquellas personas que están pues apareciendo en los noticieros, ¿no? Las muertas de Juárez, que en México obviamente pues ya conocerán el caso. Para los que nos están visitando de Colombia, bueno, pues en Ciudad Juárez, que se encuentra al norte de nuestro país, ha habido una gran cantidad de mujeres que han sido asesinadas durante ya hace varios años y aún no se tiene el motivo por el cual no se tiene todavía alguien identificado que pueda estar siendo el responsable de este tipo de muertes, ¿no? Entonces, bueno, hay fenómenos dentro de México que todavía siguen como con este esquema. Ahora vamos a ver uno más adelante. Pero también al final, este espiral de abuso que se da al interior de las familias, pues es otra cosa que está contribuyendo a que no estemos avanzando en el tema de cultura de paz, porque aquí estaríamos incluso hablando de una parte que tiene que ver con la educación en términos de cultura de paz, con la toma de decisiones, con el replicar modelos que ya estamos conociendo, etcétera. Y esta espiral de abuso que usualmente ubicamos hacia la vida de pareja, digamos, también es algo que sucede al final con los hijos, ¿no? Y de pronto hacia los hijos ha sido algo que se ha llamado violencia legítima. Ahora, afortunadamente, por lo menos en México, ya está pues bastante bien normado el hecho de que no se puede violentar a un niño ni física ni psicológicamente con el aparente objetivo de educar, ¿no? Antes esto sucedía y era muy socorrido dentro de las familias mexicanas el que los niños fueran violentados física y emocionalmente con este objetivo que acabo de señalar. Eso es a lo que llamaban antes violencia legítima. Misma violencia, por ejemplo, que ejecutan los policías, incluso en una situación de abuso de poder, y que cuando se puede probar, las pocas veces que se llega a probar, pues se lleva a cabo una denuncia y hay un proceso, pero la realidad es que sigue siendo este tema de violencia legítima lo que da la pauta para que sigan existiendo estas situaciones de abuso, de tortura, etcétera. Entonces, bueno, este es otro ejemplo de lo que está sucediendo. La violencia en las escuelas, pues obviamente también está pasando y aquí hay un número bastante interesante. 18.8 millones de niños entre primaria y secundaria han estado en una situación de violencia, han sido violentados o han sido víctimas de algún tipo de acoso. Y aquí obviamente pues es muy claro que hay una situación de alguien que está victimizando y alguien que está actuando como víctima. El problema sí son ellos, claramente, pero el problema son todos los que están alrededor, porque nuevamente vemos un tema que tiene que ver con la apatía. ¿Por qué todas estas personas que están alrededor no están actuando de una manera diferente? ¿Por qué solamente actúan como observadores? ¿Por qué incluso desde su espacio pasivo están promoviendo el hecho de que esto pueda suceder a través de una decisión que no se está comunicando, digamos, pero que al final se toma y que la decisión está impactando en que sí siga sucediendo? Porque la decisión que yo tomo es no decir nada y no ejecutar ninguna acción no significa que no estemos decidiendo.
Nuestra decisión, de hecho, es esa, tener un rol pasivo en vez de tener una situación de mucha más participación en donde podría yo empezar a evitar el hecho de que se presentaran este tipo de abusos, ¿no? Y finalmente, bueno, un tema que es bastante importante en nuestro país, que es el narcotráfico. Y aquí hay obviamente, pues los estudiantes de México van a identificar muy bien que con la llegada al gobierno de Felipe Calderón, pues se declaró una guerra al narcotráfico que no solamente trajo efectivamente el desmantelar algunas redes, sino que además trajo la muerte de muchos civiles, ¿no? Y que no son considerados como pérdidas valiosas, como pérdidas importantes, sino como un efecto colateral. Y entonces ya también estamos hablando de un tema que tiene que ver con la empatía, el hecho de que no podamos visualizar o que estemos desensibilizados a los temas de violencia y que veamos justamente como esto, como un efecto colateral, el hecho de que alguien que iba pasando por la calle, pues como estaba el ejército enfrentándose con grupos de narcotráfico, haya resultado lesionado o haya resultado muerto, y al final es un número que suma a las estadísticas, pero ese número tenía un nombre, tenía una familia, tenía una historia, y no se está tomando en consideración desde este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos desensibilizado respecto a esos temas. Y si no somos sensibles a los temas de la violencia, si nosotros empezamos a visualizar esto como una situación normal, habitual, algo que sucede de manera común, pues claramente no estamos identificando un problema, y ustedes lo saben muy bien, cuando no identificamos un problema tampoco tenemos una opción de resolver. Entonces, ¿por qué tendríamos que movernos hacia la cultura de paz si ya de inicio la violencia pues está siendo un tema común para todos y normal, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro de los factores que puede estar incidiendo por lo menos en México. Uno más es el tema de la percepción de seguridad, y lo comentábamos un poco cuando hablábamos de la cifra negra. En el tema de la percepción de seguridad, pues obviamente estamos afectados porque pudimos haber vivido eventos en nuestra propia persona o en gente cercana. Y entonces desconfiamos no solamente de lo que pudiera ocurrirnos en términos de que se nos ejecute un delito, sino en términos de la experiencia que pudimos haber vivido con el sistema de justicia, con este contacto que podemos llegar a tener. Obviamente porque hemos visualizado que México es uno de los países que desafortunadamente, lo tenemos que mencionar así, pues también tiene un índice de corrupción bastante alto en las esferas incluso más altas, ¿no? De gobierno, del sistema de justicia, etcétera. Entonces, no estamos confiando en aquellas personas que pueden de alguna manera salvaguardar nuestra integridad o nuestra seguridad, porque los identificamos como personas corruptas. Porque además hay algo que se llama sentido común, y a veces, aunque ni siquiera me haya sucedido a mí, lo que se escucha en el Vox Populi, lo que le pasó a la vecina, lo que le hicieron a mi amiga, lo que le hicieron a alguien más que a lo mejor no es necesariamente tan cercano a nosotros, pero que empieza a permear este tipo de comentarios, de ideas en el tejido social, pues claramente eso también impacta y también se vuelve parte de mi propia idiosincrasia. Y un tema muy, muy importante que de alguna manera tampoco está favoreciendo este camino hacia la cultura de paz es lo que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no son medios que estén promoviendo justamente el hecho de informar adecuadamente, el hecho de informar de manera responsable. Lo están haciendo en una visión amarillista. ¿Por qué? Pues porque para ellos eso es lo que vende, y porque la gente permanece asustada cuando se presentan este tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, es otro de los elementos con los que tendríamos que estar trabajando justamente para ir caminando en avanzada hacia estos términos de paz. Después de todo lo que hemos observado que sucede en México, pues creo que es importante mencionar que, bueno, se han establecido algo que se llama marcs, en algunos textos lo van a encontrar, y en algunos textos también van a encontrar que son medios y en otro van a encontrar que son métodos, pero al final son alternativas para la solución de conflictos.
nosotros estamos educados, digamos, para resolver conflictos a partir de lo que aprendimos primero al interior de nuestras casas y después, obviamente, en el contexto que nos está rodeando. Si nuestro primer contacto con la resolución de conflictos es un esquema de violencia, es mucho más factible que podamos resolverlo de esa forma, que estemos replicando modelos de violencia. Pero hay que considerar que tenemos que ir avanzando también en la educación de la cultura de paz para promover formas alternas de resolución de conflictos. Esto obviamente tiene que ver no solamente con la parte teórica, ¿no? Con lo que ya algunos especialistas han estado fundamentando respecto al acercamiento que debemos de tener para la resolución de los conflictos. De hecho, en México, por ejemplo, esto ya está aplicado en algunas jurisdicciones, o sea, ya se está llevando a cabo. En algunos casos lo podemos observar en Aguascalientes, lo hemos observado en Hermosillo, es decir, no es una generalidad. Sin embargo, empezamos a ver cómo en algunos aspectos de la ley, pues ya se contemplan lo que se llaman formas alternativas de resolución de conflictos, ¿no? Esto aplica mucho más hacia los temas de resolución entre personas privadas, digamos, no tiene a lo mejor que ver todavía mucho con el tema de la justicia, pero sí cuando tenemos, por ejemplo, una situación de conflicto en cuanto a términos privados, no sé, a lo mejor incluso en los temas de divorcios, estos temas un poco más civiles, sí existen estas posibilidades y entonces ya no nos enfrentamos a una situación tan violenta, tan agravada como probablemente en otro tiempo se llegó a dar. Tres elementos fundamentales o tres formas, pues sí, alternas, digamos, de solución de conflictos, son la mediación, el arbitraje y la conciliación. En el caso de la mediación y la conciliación, son de alguna manera autocompositivos, ¿no? ¿Qué significa esto? En el caso de la mediación, esta persona va a estar, pues justamente, digamos, trayendo información hacia las dos partes, va a estar participando para que puedan, pues de alguna manera, tomar decisiones en conjunto, pero no va a hacer ninguna propuesta. Un mediador solamente es eso, es alguien que va a estar regulando el tema o el tono de las conversaciones, que va a estar regulando la información que se transmite de un espacio a otro, pero no va a tomar partido respecto a las resoluciones que se puedan tomar. De hecho, en ambos casos, en la conciliación, tampoco lo hace, pero en la conciliación lo que sí va a suceder es que puede realizar una propuesta. En ese sentido, pues son autocompositivos, porque al final son las partes las que van a determinar a qué solución es a la que se va a llegar como término alterno, digamos, de este conflicto que se está presentando. No así el arbitraje. El arbitraje claramente también va a estar en medio de estas dos partes que pueden estar en una situación de conflicto. Sin embargo, cuando esto sucede, cuando hay un arbitraje, ya no hay posibilidad de que estas partes puedan tomar la decisión por ellas mismas, sino que van a tener que asumir aquello que el árbitro pues resuelva, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de una situación más heterocompositiva. Y bueno, además de ser medios de construcción y de conservación de paz, pues ayudan a prevenir estos temas de controversia. Cuando nosotros estamos inmersos en un conflicto, es de primera instancia mucho mejor acercarnos a una forma, a un medio alterno de solución de conflicto que enfrentar de primera instancia un juicio donde podemos perder mucho más y donde obviamente no estamos favoreciendo que el contexto tenga un ambiente favorecedor o positivo más bien hacia ambas partes. Entonces, esto es importante que lo recordemos porque al final esto pues está metido en todas en los aspectos que ha manejado la UNESCO, que ha manejado la ONU, está metido en nuestra jurisdicción, pero además también está metido en nuestra propia educación. O sea, algunos de nosotros ya somos capaces de ir mediando situaciones en estas situaciones a lo mejor de controversia, somos incluso capaces de conciliar emitiendo propuestas. Probablemente en el tema de arbitraje es donde no estamos actuando todavía porque
estas dos participaciones, de hecho, la de mediación y la de conciliación, son, digamos, desde el sentido común. En el arbitraje, en el caso de nuestra participación, insisto, esto ya está operando en el sistema de justicia. El arbitraje tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Con una cosa mucho más formal en la que a lo mejor nosotros no vamos a estar participando de manera activa. Al final, si ustedes observan, la mediación forma parte fundamental de cualquiera de las tres formas de resolución de conflictos. Y lo que hace justamente es transformar ese conflicto a través de una propuesta, una solución creativa que no viene del mediador, sino de la propia situación reflexiva que hace la persona o las partes que están involucradas, pero además lo más importante es que es una situación no violenta. Y lo que hace, pues, es tratar de remendar esta fractura en el tejido social. Es decir, este conflicto que a lo mejor puede ser entre particulares o este conflicto que a lo mejor puede ser entre una situación mucho más grave, si tenemos un mediador, pues entonces estamos ya visualizando una transformación del conflicto, algo que puede llevarnos a tener una solución mucho más favorable y obviamente no violenta. Hay una teoría interesante, que es la teoría de las 3 R's de Galtung, y que, bueno, pues tiene que ver justamente con que nosotros de inicio pues estamos presentando un conflicto. Después de ese conflicto, obviamente hay que empezar a reconstruir, ¿no? Y esta reconstrucción es posterior al término de la violencia. Pero además esta reconstrucción no va a servir de nada si no existe un aspecto de reconciliación. Es decir, no solamente tengo que empezar a transformar mi toma de decisión o lo que haya sucedido posterior al conflicto, sino que además tengo que entrar en contacto con la contraparte para que esto que hemos aprendido ambos podamos después llevarlo a un tema de resolución, ¿no? Existe una reconciliación previa y la resolución al final es el hecho de que efectivamente hayamos podido resolver y dar una buena conclusión a lo que teníamos conocido como conflicto. Entonces, esto es interesante de analizar un poco más, sobre todo porque creo que aquí la participación de los psicólogos es fundamental. Probablemente en las anteriores diapositivas donde hemos estado hablando, pues, sobre todo del sistema de justicia, a lo mejor están más involucrados los jueces, los ministerios públicos, la policía investigadora, otras profesiones más ligadas al sistema de justicia. En este caso, en lo particular, cuando hablamos ya de una situación de transformar el conflicto, me parece que ya hay una participación que puede ser mucho más activa de parte de los psicólogos. Y esto sería, pues, fundamental que ustedes pudieran revisarlo mucho más a conciencia y que a lo mejor desde su trinchera, desde incluso el área de la psicología que ustedes están teniendo como más cercana, pudieran empezar a observar estos tres elementos en aras, por supuesto, de que tengamos en el futuro, pues, un camino mucho mejor andado hacia la cultura de paz y sobre todo hacia la psicología de la paz, ¿no? Una de las formas, obviamente, que nosotros tenemos para, pues, de ir cambiando las cosas, para convertirnos en estos agentes de cambio, es lo que tiene que ver con la educación para la paz. En un texto encontré estas frases que me parecen fantásticas. Educar para la paz es un luchar contra la pereza y la tendencia al conformismo y el silencio de la que el silencio de la sociedad fomenta. Es dotar a la persona para razonar y decidir con libertad. Significa establecer directrices para poder defender nuestras diferencias y divergencias sin violencia. Y justamente esto es de lo que hemos venido platicando, ¿no? La gente se ha conformado, la gente se ha vuelto perezosa, la gente no es empática, la gente ha perdido el interés por lo que le sucede al otro y en ese sentido, pues tampoco podemos razonar de una manera muy, muy adecuada. Y justamente como estamos viviendo situaciones de mucha violencia, como no tenemos una sensación de seguridad y tenemos además una mala percepción de nuestras autoridades, pues tampoco tenemos muchas posibilidades de decisión y tampoco tenemos muchas posibilidades de libertad. Entonces, estas frases por eso me han parecido bastante interesantes. Claramente, lo que tendríamos que hacer nosotros es avanzar hacia este tema del diálogo,
establecido obviamente como un mecanismo que permite la resolución de los conflictos, y en este sentido, por supuesto, pensar que el hecho de que yo pueda abrir un canal de comunicación con otra persona implica también que pueda estar empático hacia su persona, entendida la empatía como la capacidad de reconocer sus afectos, reproducirlos en mí y en esa sintonía empezar a tomar decisiones, que es justamente el siguiente paso. Y cuando tomamos decisiones adecuadas, después de haber pasado por el diálogo y la empatía, entonces estamos teniendo un cambio de actitud y ya no nos acercamos de forma desinteresada y no nos acercamos de forma apática. Ya vamos a tener una situación en la que tenemos a lo mejor más interés, más flexibilidad para recibir un conflicto y obviamente trabajarlo de una manera distinta. Y esto, por supuesto, en un tema de aprendizaje implica necesariamente el hecho de un cambio de conducta. Al final, bueno, pues la UNESCO incluso ha propuesto que para la educación de la paz se deben tomar en consideración los siguientes aspectos: la democracia, la justicia, el desarme, los derechos humanos, la tolerancia, el respeto a la diversidad cultural, la preservación del medio ambiente, la prevención y resolución de los conflictos, la reconciliación, la no violencia y lo que realmente implica la teoría de la paz, ¿no? Y yo les preguntaría, cuando estamos revisando todo este listado que la propia UNESCO está identificando como aspectos fundamentales para empezar a caminar hacia esta cultura de paz, pues la realidad es que yo no observo, por ejemplo, que en los hogares mexicanos, y eso no sé si sucede en Colombia, pero por lo menos en los hogares mexicanos, pues realmente deben ser pocos en aquellos que se hable justamente de la democracia, porque implica temas de política, y la política no es un aspecto fundamental para nosotros, ¿no? A pesar de que somos seres sociales, a pesar de que somos seres políticos también y que podemos emitir una opinión al respecto, no estamos educados para eso y en algunos casos incluso se visualiza como negativo el hecho de que podamos estar emitiendo estas opiniones respecto a la democracia y la política en general. Imaginen ustedes si hemos visto que no creemos en nuestro sistema de justicia, si hay países como Estados Unidos que lejos de tener una situación de desarme, tiene leyes que favorecen el hecho de que las personas puedan adquirir armas bajo ciertas condiciones, si los derechos humanos ni siquiera son reconocidos por las propias personas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son sus derechos humanos? Les preguntaría si los conocen, si los están llevando a cabo, ¿no? Si hacen valer sus derechos humanos. El tema de la tolerancia, si realmente en nuestros espacios en los que nos estamos desenvolviendo no tenemos esta tolerancia ni siquiera con aquellas personas que son cercanas a nosotros, pues imaginen cuánto deberíamos avanzar para que realmente esto se pudiera ya visualizar como un tema de cultura de paz, el respeto a la diversidad cultural. Si nosotros mismos estamos haciendo distinciones y estamos discriminando dentro de nuestro propio país, pues obviamente esto no favorece, ¿no? La preservación del medio ambiente, yo les diría, ni siquiera existe, por ejemplo, en nuestra currícula, desde etapas básicas en cuanto a la educación se refiere, este respeto que debemos tener hacia el medio ambiente. Ahora de pronto en las clases de que tienen que ver con ciencias, medio meten el tema, igual que hace algunos años, a lo mejor en ciencias naturales, pero la realidad es que seguimos hablando de lo mismo sin que eso necesariamente se lleve a las acciones. El tema de la prevención y resolución de conflictos es algo que definitivamente ni en las currículas universitarias podemos encontrar, salvo aquellas obviamente muy especializadas, pero yo les preguntaría si ustedes formándose como psicólogos y claramente con la importancia que puede tener un tema de prevención y resolución de conflictos, están llevando dentro de sus programas académicos algo que tenga que ver con este tema. Y bueno, pues ya ni hablar de la teoría de la paz y la reconciliación, que definitivamente no estamos ni familiarizados con ello, ¿no? Ahora, el punto aquí es que hemos criticado mucho, o he criticado mucho yo todo lo que está sucediendo en nuestro país, por qué no se puede avanzar hacia una cultura de paz.
y lo cierto es que deberíamos empezar a trabajar en conjunto, ¿no? En el estado de Querétaro, que es desde donde les estamos hablando, bueno, desde donde yo les estoy hablando, está el modelo de la triple hélice, que no es exclusivo del estado de Querétaro, ¿no? Por supuesto, es un modelo que aplica en muchos otros espacios, pero aquí se ha establecido un clúster interesante que tiene que ver justamente con las empresas, con el gobierno y con las universidades en una situación de mancuerna, ¿no? En un engranaje bastante interesante en el que realmente se está avanzando. No les voy a decir propiamente que a la cultura de paz, pero por lo menos sí a proyectos que favorecen el bienestar del estado de Querétaro. Y favoreciendo estos términos, pues entonces podríamos empezar a visualizar a lo lejos esto de lo que hablaba Wright, ¿no? Este estado de armonía, esta situación de equilibrio que requiere un ser humano para efectivamente no caer en el conflicto. Entonces, esto es una de las cosas que podríamos empezar a hacer, unir esfuerzos. Eso implica también la cultura de paz. Esta situación conciliadora, insisto, no es solamente ante eventos terribles como las guerras. Las situaciones conciliadoras también implican el trabajo desde nuestras propias trincheras. Y si la que nos toca es la de la universidad, pues entonces vamos a colaborar con investigación, vamos a colaborar con la innovación en cuanto a los conceptos, con capacitación no solamente hacia nuestros propios estudiantes o de parte de los docentes, sino hacia el exterior, hacia la comunidad. Empecemos realmente a ser, como he dicho durante toda esta plática, realmente agentes de cambio que puedan estar pues modificando sus propios entornos y que eso a futuro pueda favorecer el camino que tenemos muy largo por andar hacia la cultura de paz. Yo con esto cerraría mi participación. Les agradezco mucho y me parece que si es que tuviéramos preguntas, las haríamos al final de la sesión, cuando haya pasado ya también nuestro docente de Colombia, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli. Y en efecto, chicos, si tienen empiezan a haber dudas en el chat, las vamos a leer al final. Igual si quieren al final también prender su micrófono para compartirlas, vayan por ahí anotándolas para que cuando iniciemos esta sección puedan compartirlas, ¿vale? Y bueno, pues entonces ahora sí vamos a dar paso al profesor José Luis Medrano, que vamos ahora a escuchar su intervención. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Creo que la presentación que nos acaba de hacer la profesora Nayeli de alguna manera nos abre ese contexto general que nos plantea el reto que tienen los psicólogos, sin importar en qué lugar pues, de Latinoamérica quizás nos formemos, en relación a ese horizonte que nos plantea la búsqueda de la paz, la proclamación de los derechos humanos, el cumplimiento de los mismos, cómo justamente la cultura de paz hace parte de nuestra cotidianidad. Entonces ese contexto que nos hizo la profesora Nayeli pues me permite introducir una experiencia que quizás sea desde donde yo les pueda compartir hoy un poco mi conversación, mi diálogo, y creo que voy a hacerlo desde tres momentos. Justamente un primer momento va a ser el de hacer un contexto acerca de lo que es esa experiencia colombiana. Un segundo momento donde vamos a mencionar lo que es una posible salida a todos esos temas complejos que nos genera la conflictividad y la violencia, como es la justicia transicional, un concepto que quizás está muy del lado del derecho, pero allí justamente vamos a ir identificando cómo el rol del psicólogo podría estar allí poco a poco involucrándose. Y un tercer momento en el que vamos a hablar cómo esa justicia transicional se ha aplicado a la experiencia colombiana. Entonces, esos tres momentos se los voy a socializar esta noche y quizás de manera transversal, el objetivo estaría en lograr que cada uno de ustedes, tanto en Colombia como en México, sin importar el rol que a futuro ustedes puedan desarrollar como psicólogos en cualquier campo de acción, en el clínico, en el educativo, en el social, en el jurídico, de alguna forma ustedes puedan identificar la gran responsabilidad, es una responsabilidad social que tenemos de lograr que nuestras sociedades se transformen. A veces uno se consulta, si no lo harían los profesionales de las ciencias sociales humanas, ¿quiénes más podrían ser los que generan esos cambios a nivel, digamos, estructural de nuestras sociedades, ¿cierto? De alguna manera tenemos esa responsabilidad
y un poco ese quizás sea la perspectiva transversal de mi intervención, es que generemos esa reflexión. Entonces, yo la he denominado Colombia y sus apuestas por la construcción de paz en el marco de la justicia transicional y la atención a personas que han pertenecido a grupos armados ilegales. Y quisiera empezar con una pregunta, que el contexto de esta carta está en el marco de algo que en su momento, vemos ahí tenemos WhatsApp, tenemos los correos electrónicos, pues justamente se hacía, y era que pues los científicos de la época se compartían sus cartas para intentar resolver algún tipo de pregunta o inquietud que se hacían en ese momento. Y entonces este fragmento que tengo acá es una carta que Albert Einstein le escribe a Sigmund Freud por allá en julio del 32. De alguna manera fue una invitación, un diálogo que se generó en lo que en ese momento y de alguna manera esa pregunta que se le hacía a Freud, digamos que Einstein se la hace de la siguiente forma. Él decía, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Es bien sabido que con el avance de la ciencia moderna, esta ha pasado a ser un asunto de vida o muerte para la civilización tal cual la conocemos. Sin embargo, pese al empeño que se ha puesto, todo intento de darle solución ha terminado en un lamentable fracaso. Un poco esta pregunta se hacía previo a lo que justamente sería la detonación de la Segunda Guerra Mundial, y pues de alguna manera esa era quizás la inquietud de Einstein en su momento. Y la respuesta que le va a dar Freud está un poco enfocada a lo que puede ser este tipo de clases espejo, el por qué hacemos este tipo de clases espejo y compartir experiencias. Está que Freud le da una respuesta, pues de alguna manera que no es quizás muy satisfactoria, es decir que no, los conflictos se van a eliminar, vamos a vivir en una sociedad armónica, pues quizás esa es una utopía, pero justamente él sí va a plantear que todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también en contra de la guerra. Un poco lo que estamos haciendo en este escenario es compartir nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, y justamente ese compartir nos va a permitir también abrir el panorama a lo que ocurre en México, lo que ocurre en Colombia y lo que puede ocurrir desde nuestro rol como profesionales. Quería partir desde esa discusión, desde esta cita justamente que me encontré, para entonces allí iniciar mi primer momento, que es como ese contexto. Entonces, lo he denominado como la historia de Colombia, una espiral de conflictividad y violencias, que ahora cuando yo escucho a la profesora Nayeli, de alguna manera quizás esa historia colombiana y mexicana tenga algo en común. Yo aquí intenté colocar unos puntos históricos como hitos o clave. Entonces, lo primero es contar que nuestro proceso de independencia inició en 1810, pero terminó en 1819. Justamente uno podría identificar que en esos 9 años, pues el país vivió un momento agitado, obviamente, de luchas internas para, de alguna forma, lograr librarse entonces de todo el dominio español. Esa lucha justamente llevó a que entre los años 1819 y 1886, pues nuestra república empezara a tomar una identidad. Es decir, nos demoramos un tiempito significativo en lograr definir qué queríamos hacer. De alguna manera se generaron unas confrontaciones internas, es decir, existió violencia en nuestro país a pesar de que ya estábamos desde una perspectiva de unidad, que ya queríamos justamente ser independientes. Eh, la lucha de la confrontación interna se dio por saber si íbamos a ser un país centralista o federalista. Digamos que en un país que tiene diversidad, que tiene regiones, el norte, el centro, el sur, el oriente, el occidente, diferentes formas de pensar, tradiciones indígenas, es decir, un país con una gran diversidad. Pues justamente esa es una gran pregunta que en ese momento pues se adelantó, y que muchas veces esa conversación no se dio quizás desde dinámicas pacíficas, sino que justamente fue a través quizás del conflicto y de la violencia que se generó, para que en el año 1886 se generara esa primera constitución de la República de Colombia. Y la decisión que se tomó, que aún hoy se mantiene y que de alguna manera también genera algún tipo de conflictividades, y que permite que, digamos que lo que ocurre en Bogotá, que es la ciudad principal, lo que ocurre quizás en otras ciudades principales, Medellín, Cali, Barranquilla, pues sea diferente de lo que ocurre en otras ciudades que están en la periferia, que no son tan principales. Y pues justamente desde allí también se puede entender lo que es esta espiral de conflictividad y violencia. Posteriormente surgen unos partidos políticos que quieren
dar el horizonte de cómo justamente ejercer el liderazgo, cómo justamente ejercer también el poder. Digamos que tenemos dos partidos políticos tradicionales en nuestro país, que es el Partido Conservador y el Partido Liberal, que de alguna manera también van a entrar en confrontación en 1891 y se generará una guerra interna en nuestro país que se denomina la Guerra de los Mil Días, que no es nada más que una confrontación entre conservadores y liberales por intentar definir quién tiene la razón. De alguna manera en eso se debaten ese tipo de confrontaciones. Posteriormente, en esos hechos históricos, vamos a decir que después de que finaliza esa guerra de los 1000 días, entramos en una época que se va a llamar de la violencia partidista, es decir, esos partidos políticos van a seguir en un ejercicio de violencia desde la ciudadanía, desde los pueblos, desde las ciudades. De alguna manera, una familia conservadora, una familia liberal no se van a poder encontrar, se van a declarar la guerra. Y entonces, de alguna manera, vamos a tener ese tipo como de exclusiones y vamos a tener entonces una conflictividad en nuestras regiones a partir justamente de no tolerarnos, de no justamente aceptar la diferencia en la forma como pensamos o como ejercemos la política. En el año 1948 ocurre un hito que, según los historiadores de nuestro país, definen como el momento en el que inicia un nuevo ciclo de violencia, y digamos que es el ciclo de violencia actual. Antes de 1948 los historiadores mencionan una época de configuración de Colombia, de violencias, pero en el año 1948 inicia el ciclo actual. Por eso cuando ustedes a veces escuchan por allí la historia del conflicto armado colombiano, algunas veces dicen los últimos 60 años del conflicto armado, y es porque se toma como fecha de partida ese hito histórico, que fue la muerte de ese líder liberal y que de alguna forma generó la conformación de grupos guerrilleros. En un primer momento fueron unas guerrillas liberales, posteriormente en el año 64, 65, 67 y 70 se empiezan a generar, empieza el surgimiento de grupos guerrilleros un poco mucho más afines con ideologías comunistas, marxistas. En el 64 entonces surge las FAREP, que lo conocen en algunas partes del mundo, el surgimiento de la guerrilla del ELN en el 65, la guerrilla del EPL en el 67 y el M19 en el 70, ¿cierto? De alguna manera, estos primeros años, digamos, después de esta muerte de este líder, pues empiezan a configurar unos nuevos ciclos de violencia desde estos grupos. En el año 70 podemos decir que empieza el auge de algo que ustedes también mencionaron en la exposición de la profesora Angeli, y fue justamente cómo el narcotráfico se posiciona como una el narcotráfico es una cultura que empieza a permear pues obviamente el entramado social, y muchas personas van a ver que allí pueden hacer su proyecto de vida, a pesar de que eso puede ir en contra de la ley, de las normas, de la convivencia, pero desde allí entonces empieza a generarse un estilo de vida. Y ese narcotráfico entonces empieza a permear, quiere tener poder, y de alguna manera empieza pues como ese auge, ese apogeo desde el año 70. Todo el tema quizás inicialmente de la marihuana, luego justamente el posicionamiento de la cocaína, y el que existan como esta nueva clase social de los narcotraficantes va a hacer que en los años 80 se puedan configurar lo que van a ser unos grupos de defensa del narcotráfico, que van a ser esos grupos paramilitares. Son unos grupos que no son militares, que no son guerrilleros, que son financiados por esos personajes del narcotráfico, y entonces vamos a agregarle una nueva chispa al conflicto armado colombiano, y es que es el surgimiento de los grupos paramilitares. Entonces mire que para el año 80-85 nuestro país tenía grupos guerrilleros, tenía narcotráfico, y de alguna manera el surgimiento de estos grupos paramilitares hace que lo que ustedes puedan ver en las noticias, el histórico de nuestro país, año 85, hay un enfrentamiento, digamos, directo. Se le declara, los narcotraficantes le declaran la guerra al Estado colombiano a partir justamente de la implementación de acciones violentas contra la ciudadanía. Y de alguna forma, pues, ese es uno poco de los referentes que tiene nuestro país. Lastimosamente, cuando algunos colombianos van por fuera, a Europa u otros países, pues justamente lo asocian a violencia y narcotráfico. Esto es un poco como el estigma que llevamos por esta historia de conflictividad y violencia. Vivimos una etapa muy cruda del conflicto armado entre 1990 y el 2003, donde justamente se confrontaron, digamos que esos tres actores, las autodefensas de esos grupos paramilitares, los grupos guerrilleros y el Estado colombiano a partir de sus fuerzas como son el ejército y la policía. Entonces allí en medio de la confrontación de esos tres pues queda la población civil, unos años muy duros en nuestro país. Entre el 2003 y el 2016 de alguna forma ya hay una lucha mucho más central hacia los grupos de guerrilla, hacia las FARC y el ELN, y eso se da porque las autodefensas dejan, digamos, de existir
hay una negociación que ya les explicaré, pero entonces entre el 2013 y 2016 hay una lucha directa contra estos dos grupos. Por último, dos hitos importantes: en noviembre 25 del 2016 se firma el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. De alguna manera se elimina, ya no tenemos autodefensa, se elimina justamente lo que es este grupo guerrillero, pero pues desde el 2017 estamos viviendo una reacomodación de las violencias. De alguna forma el ELN continúa y pues algunas personas que continúan, digamos, estando no muy de acuerdo con el Estado colombiano, pues siguen allí haciéndole frente desde lo que se denominan los grupos armados organizados, donde el narcotráfico sigue permeando. Digamos que esa era la primera parte sobre la que quería hablarles, que es el contexto, y aquí brevemente con unas imágenes fotográficas que quise como seleccionar y encontrar, está esa historia resumida, como justamente nuestro país, a partir de esos primeros movimientos que pudieron tener un origen campesino, que tuvieron justamente un origen rural, pues empiezan a configurar lo que va a ser esa violencia moderna, esa violencia, por ejemplo, una imagen de Marulanda, que justamente fue el que conformó la guerrilla de las FARC. Aquí hay una imagen de lo que el terrorismo, a partir justamente del narcotráfico, generó a partir de carros bomba que se colocaban en diferentes momentos en los años 80, 85, 88, 89 en Colombia, que generó pues una situación de terror. Lo que fue justamente pues la toma del Palacio de Justicia en nuestro país por parte de un grupo guerrillero, el surgimiento de estos grupos paramilitares, el surgimiento de los grupos guerrilleros, y pues de alguna manera esto es lo que queda, ¿cierto? Un país donde la sociedad civil pues queda de por medio, muchas personas afectadas, y aquí como un horizonte que allí la profesora Nayeli nos les plantea es cómo podemos empezar a transformar esta cultura, esta espiral de violencia, y creo que lo que nos plantea la profesora Nayeli en esa perspectiva de psicología de la paz, cómo podemos empezar a promover una cultura de la paz, es necesaria. Yo de alguna manera intento trabajarlo desde la perspectiva de la reconciliación. Creo que en nuestro país, en Colombia, la reconciliación es quizás el camino que debemos empezar a recorrer, y allí los psicólogos tendremos un gran reto para poder hacerlo. Paso a mi segundo momento, y es hablarles acerca de lo que es una de las fórmulas que se han pensado a nivel internacional que le puede servir a esos países que han estado en violencia y en conflicto para intentar, digamos, solucionar esos conflictos, y es ese concepto de justicia transicional. De alguna manera, cuando entendemos este concepto de justicia transicional, hacemos referencia a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma allí se plantea qué vamos a hacer con todas las personas que hacían parte quizás de el gobierno alemán, de justamente los gobiernos que apoyaban el movimiento nazi, y cómo justamente íbamos a juzgar a esas personas, cómo podríamos centrarnos no únicamente en un modelo de justicia que castiga a las personas, que simplemente es represivo, que los lleva a la cárcel y ya, sino que justamente cómo pensamos en un sistema de justicia que pueda garantizarle también una satisfacción a las víctimas. ¿Cómo podríamos pensar en un sistema de justicia que le permita reivindicarse a las personas? ¿Cómo podemos hacer un sistema de justicia que nos permita no volver a repetir esos hechos violentos? Entonces emerge este concepto de justicia transicional y empieza a trabajarse entonces en esos países, en esas naciones donde el conflicto armado ha, digamos que, hecho sus estragos. En Colombia, efectivamente, este modelo de justicia transicional se ha implementado, y voy a intentar entonces en el tercer momento contarles eso cómo se ha hecho. En este primer momento de justicia transicional, contarles que en las definiciones que tenemos de justicia transicional se define que esta justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a las violaciones de los derechos humanos masivas o sistemáticas de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada. Es decir, si el sistema judicial actualmente, ya sea en México o en Colombia, mantiene con una carga que le impide avanzar al tiempo o a la rapidez que lo quisiéramos, ¿qué pasaría si efectivamente todas estas violaciones en el marco del conflicto armado pues se metieran al sistema ordinario? Pues va a ser muy difícil que de alguna forma lleguemos a una solución. La justicia transicional plantea preguntas jurídicas y políticas muy difíciles, que para una sociedad, digamos que pueden ser difíciles de tramitar. ¿Qué cosas son difíciles de tramitar en una sociedad? ¿Qué hacer con los grandes perpetradores de delitos? ¿Qué hacer con las víctimas? ¿Cómo reparar el dolor de las personas? ¿Cómo construir la memoria de un país? Entonces, desde allí, ese concepto de justicia transicional empieza a trabajarse en esas naciones, y aquí quería como resaltar los objetivos, de alguna manera que nos intenta plantear la justicia
transicional, de alguna manera se intenta, de acuerdo al país justamente en el que nos encontremos, pues la justicia transicional se aplica. Una cosa será haberlo aplicado en Sudáfrica en su momento, otra forma habrá la aplicación que se le dio en Argentina, en Chile, que se le dio en El Salvador, en Guatemala, y la que se le da en Colombia. Y así mismo ocurrirá en su momento la aplicación que se le brinde en México, ¿cierto? Hay unas características y es que se centra en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en la reparación de las víctimas que se generaron en el marco del conflicto, en que las personas puedan reconocer y admitir que se dieron violaciones de los derechos humanos, no podemos negarlo, y de alguna forma cómo podemos hacer algo para que esa situación no se repita. Entonces, algunos objetivos que buscan de manera transversal esta justicia transicional es crear instituciones responsables y recuperar la confianza en las instituciones. A veces, ahorita creo que la profesora Nayeli en sus estadísticas nos mostraba que las personas no denuncian porque pues no tienen confianza en las instituciones del Estado. El Estado ha perdido credibilidad porque quizás no actúa al tiempo en el que las personas esperan, y pues de alguna manera la justicia transicional busca otra vez fortalecer la institucionalidad, reconoce que la institucionalidad es necesaria, pero cómo justamente podemos fortalecerlas para que las personas vuelvan a creer en ella, vuelvan a creer en el Estado. La justicia transicional también busca facilitar procesos de paz y promover esas, digamos, resoluciones de conflicto para que sean duraderas en el tiempo. Sabemos que el espiral de la violencia y del conflicto podrá volver en algún momento, pero ¿cómo hacemos para que esa paz pueda tener una mayor durabilidad en el tiempo? Sirve también para trabajar las causas que están subyacentes a los conflictos y a la marginación de la población. Los conflictos no se generan porque sí, existen unas causas que a veces son estructurales, a veces es el acceso a tierras, a veces es el acceso a recursos económicos, la desigualdad. En fin, digamos que cada región, cada país tendrá sus causas subyacentes, pero un poco lo que busca esa justicia transicional es ir a las causas, a la fuente de lo que ocurre para intentar transformarlas e intervenirlas. Y un horizonte importantísimo de la justicia transicional es fomentar la reconciliación en esa ciudad, en esas países, naciones, pues que lo más evidente que genera el conflicto es que las relaciones sociales queden fracturadas, que no exista confianza en la población. Dentro de las últimas estadísticas y encuestas que se realizan en Colombia, se plantea que en Colombia la confianza se ha perdido entre las mismas personas del común. Es decir, valores como la solidaridad hoy en día son muy difíciles de encontrar y son esenciales para que la reconciliación pueda dar. La confianza, la solidaridad son necesarias para que esta reconciliación pueda justamente generarse. Entonces, esta justicia transicional busca también que eso se pueda dar. Entonces, muchos países ven en esta justicia transicional una ruta que les pueda permitir resolver las situaciones difíciles que han vivido, ¿cierto? Paso a mi tercer momento, justamente tiene que ver con qué ha ocurrido en Colombia, ¿cierto? ¿Para qué le ha servido esa justicia transicional a Colombia? Y voy a plantear entonces 4 aspectos que he podido identificar que nuestro país, en Colombia, esta justicia le ha permitido. Entonces, lo primero es que esta justicia le ha permitido adelantar procesos de paz y de negociación con grupos armados. Le ha permitido el sometimiento de la justicia a los perpetradores de esos hechos violentos en el marco del conflicto armado. Le ha permitido brindar atención a las víctimas del conflicto y, de alguna forma, también ha permitido el fortalecimiento de políticas públicas y de la institucionalidad. Es decir, esos objetivos que yo les mostré anteriormente que busca la justicia, en nuestro país han tenido una aplicabilidad, que es justamente las que les voy a compartir. Vámonos a la primera, y es cómo justamente la justicia ha permitido la negociación y procesos de paz con grupos armados. Entonces voy a plantearles que desde el año 2003 en Colombia es posible y se incentiva algo que se denominan los procesos de desmovilización de los grupos armados, ¿cierto? Y cuando incentiva esa desmovilización de los que hacen parte de los grupos armados, ofrece unas garantías para que esas personas que desertan de esos grupos armados pues puedan justamente tener un proceso de adaptación, de vinculación, de reintegración a la vida civil. Esta posibilidad que abre la justicia transicional, pues está vigente en Colombia desde el año 2013 a la fecha. Es posible que, bueno, en su momento cuando estaban las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, pues se desmovilizara y actualmente está vigente para que las personas que hacen parte de grupos como el ELN, que es uno de los grupos que el Estado colombiano hoy reconoce aún porque hace una oposición política, pues entonces es posible que entren a este proceso de desmovilización, que no es nada más que las personas se cansaron, desertaron del grupo armado, estuvieron por mucho tiempo y el Estado colombiano les abre las puertas para brindarles una alternativa. Esa justicia transicional
les va a permitir unas medidas alternativas para que por justicia ordinaria, pues efectivamente no ingresen, sino que puedan tener otro tipo de beneficios, otro tipo de garantías, unos beneficios jurídicos, unos beneficios sociales, económicos y también algunos de tipo político. Esta justicia transicional permitió también que entre el año 2003 y el 2005 el Estado colombiano pudiese negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia, ese grupo que comenzó a financiarse por los grupos narcotraficantes, que tuvo su auge en los años 80, 90, y justamente en esa época, entre el 2003 y 2005, aproximadamente 33.000 personas salieron de esa organización y justamente permitieron la salida de ese grupo armado. Eso fue algo que permitió la justicia transicional y pues ustedes también conocerán que este hito que también ha permitido la justicia transicional que se dio entre el año 2012 y 2016. ¿Por qué 2012 y 2016? Porque en el 2012 empezaron las negociaciones, dicen por allí que secretas, con las FARC para lograr que en el 2016, el 25 de noviembre del 2016, se firmara el acuerdo final colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, un acuerdo de paz que permitió la salida de cerca de 14.000 personas de ese conflicto armado, ¿cierto? 14.000 personas que la jerga del común en nuestro país son conocidas como guerrilleras y justamente hicieron su salida de ese conflicto armado y que hoy muchas de ellas se mantienen en un proceso de legalidad, en un proceso que se denomina proceso de reincorporación. Y desde el año 2021 también es posible que en el marco de esa justicia, pues el gobierno promueve el sometimiento a la justicia individual de personas que hacen parte de grupos armados organizados, pues que quizás son los residuales de todo eso que ha quedado de esos años de violencia. ¿Sí? La literatura nos ha mostrado que después de hacer negociaciones, existen algunas facciones, algún porcentaje de personas que no se acogen a esos procesos de paz y que quedan allí unos grupos residuales. De alguna manera, el Estado colombiano ha pensado justamente que esos grupos también hay que brindarles una oportunidad para intentar de alguna forma cerrar ese ciclo de violencia. ¿Con quién? Con esos actores que han estado pues, de manera activa en el conflicto armado. Ese es uno de los aspectos que ha permitido la justicia transicional en Colombia y también digamos que esa justicia transicional ha permitido implementar modelos de atención a la población excombatiente. Eso que les acabo de mostrar, de personas que salieron de vía la desmovilización, personas que negociaron con el gobierno, ya sea por las autodefensas o por las FARC, más o menos en las cifras del gobierno colombiano tenemos que unas 76.335 personas en ese periodo de tiempo, entre el 2001 y el 2021, han dejado las armas. Y allí podemos identificar que más o menos, pues algunos dirán, no, las mujeres no van a la guerra. Efectivamente, las mujeres también son partícipes de los conflictos. Y tenemos que 64.858 han sido hombres y unas 11.477 han sido mujeres. Eso más o menos en porcentaje nos puede dar que aproximadamente un 15% de las personas que salen de los grupos armados, un 15% son mujeres. Aquí están las cifras de pertenencia de esos grupos. 36.000 hicieron parte de las autodefensas. En la firma del acuerdo de paz fueron unas 14.000. Desmovilizados individuales de las FARC 19.000 y del ELN, que es la vía individual, entonces van unas 5.089 personas. Esas son un poco como las cifras que tiene el gobierno colombiano para justamente brindar esto que es implementar. Digamos que ¿qué ocurre? Después de que esas personas dejan las armas, se implementan entonces unos modelos de atención que el gobierno colombiano implementa y que tiene definido una atención donde el psicólogo allí también tiene un rol muy importante. Digamos que aquí identificamos como los 3 procesos que el gobierno colombiano adelanta de acuerdo a la forma como se dio la salida de esos grupos. Hay uno que se llama la reintegración regular, otro que se llama la reintegración especial, otro que se llama la reincorporación, que no son nada más que modelos de intervención, que desde la psicología podríamos entender como esos procesos de largo aliento, donde profesionales de las ciencias sociales, en gran medida psicólogos, trabajan con cada una de esas personas que salen de los grupos armados y desde el modelo colombiano se plantean 8 dimensiones, desde donde se trabaja cada una de esas dimensiones en cada persona que sale del grupo armado y sus familias para intentar entonces promover una nueva construcción de esos proyectos. La dimensión productiva, la dimensión familiar, la dimensión de hábitat, la dimensión de salud, la dimensión educativa, la ciudadana y de seguridad, muy a la luz de lo que quizás ahorita la profesora Nayeli nos decía de lo que es esa integralidad, ese equilibrio dinámico de lo que tiene que ver y lo que promueve la psicología de la paz, pues se puede ver que en los seres humanos también se requiere. Si trabajamos cada uno de estos componentes, estos 8 componentes de la vida de las personas, e intentamos
superar esas condiciones adversas que tenían y poder tener unos nuevos activos, unas nuevas capacidades, pues las personas de alguna forma podrán reintegrarse, podrán reincorporarse a la vida civil del contexto ciudadano, que también va a implicar unos nuevos retos. Vivir en ciudadanía no es fácil, nos plantea nuevos retos y de alguna forma pues el Estado colombiano en el marco de la justicia transicional implementa este tipo de acompañamiento a los excombatientes, ¿cierto? Entonces, este es uno de los alcances que también ha tenido la justicia transicional en Colombia. Un segundo aspecto que nos permitía la justicia transicional en nuestro país es cómo someter a la justicia a los perpetradores, ¿cierto? De alguna manera, en las diapositivas anteriores vimos que el gobierno les permite unas garantías para que puedan rehacer sus vidas, para que puedan otra vez integrarse al conglomerado social, pero también es muy importante pues que se puedan someter a la justicia. Entonces esas personas que han sido los grandes perpetradores, los máximos perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que en el marco del conflicto armado ocurren, pues ustedes sabrán cuáles: los homicidios, los secuestros, la tortura, las violaciones, el reclutamiento de menores, entre otros muchos más, que existen en el marco del derecho internacional humanitario y que justamente cuando las personas los infringen, pues se convierten en esos grandes perpetradores. La justicia transicional en nuestro país ha permitido tener dos rutas. Cuando se negoció con las autodefensas, quienes fueron grandes perpetradores de los derechos humanos, pues entonces se generó la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 del año 2005, que le permitía a las personas cumplir unas penas entre los 5 y los 8 años de prisión, pero justamente también debían aportar a la verdad, a la justicia y a la reparación. A la verdad justamente lo que ocurrió, justamente poder cumplir con unas penas que se les imponían y cómo podían reparar a las víctimas. Las víctimas, digamos que piden muchas formas, diversas formas en las que pueden ser reparadas, ¿cierto? Con la verdad, con el saber qué pasó con sus seres queridos, con algunas indemnizaciones económicas, entre otras modalidades que de alguna forma, pues en el marco de la justicia transicional se piensa que no solamente es castigar al culpable o al responsable, sino que también a la víctima hay que colocarla como centro y como principal, y justamente estas leyes que se han generado en nuestro país lo han permitido. Esta es una, entonces, la Ley de Justicia y Paz, y la segunda es la que se denomina el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que está en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC y que justamente quizás es la más nueva y la más vigente que comenzó a ser legislada desde el año 2017. Digamos que Colombia, como uno de los países que recientemente ha firmado un acuerdo de paz, al implementar este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se convierte en un país innovador. Digamos que cuando justicia que se han implementado en el marco de la transición, pues uno puede mirar la experiencia sudafricana, cómo allí justamente entonces las victimarias y las víctimas se encontraban en sus comunidades y cómo allí habían unas penas comunitarias. De alguna forma, cada país ha intentado mirar cómo se implementan los sistemas. Este sistema colombiano, pues entonces es resaltado como un modelo innovador y puede entenderse como el conjunto de mecanismos que van a garantizar los derechos de las víctimas para que puedan acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de esos hechos que los violentaron. Y eso se logró acordar en lo que fue como la negociación que hizo el Estado colombiano y las FARC. Es decir, que lo negociado allí no únicamente benefició al Estado y a las FARC, sino que de alguna manera también las víctimas allí fueron un punto central en esa negociación, y gran parte justamente se debe a que se generó este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Quiénes lo componen? En nuestro país ese sistema lo compone una entidad que se llama la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es una entidad que se encarga de reconstruir la memoria, de saber qué pasó, que las personas puedan allí contar sus hechos y justamente hacer una memoria del conflicto armado. Es una verdad que intenta ser integral. Intentamos escuchar entonces a las personas que hicieron parte de las guerrillas, a las personas que hicieron parte del Estado, a las víctimas, a los empresarios, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las universidades. De alguna manera intenta ser integral para poder comprender la magnitud de lo que fue el conflicto armado. La memoria se convierte en un elemento trascendental para pensar en la reconciliación. Se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, que de alguna forma son los tribunales especializados de justicia que van a delimitar cuáles van a ser las penas que se le van a dar a esas 14.000 personas que firmaron el acuerdo de paz. Hay unos mecanismos que ya esta jurisdicción especial ha implementado, pues no me voy a detener allí,
pero esa institucionalidad fue creada gracias a que existe esa justicia transicional. Y también se generó una unidad muy importante, que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Mire, la desaparición es uno de los hechos victimizantes más difíciles. Usted no saber en dónde se encuentran sus seres queridos, el no saber qué pasó y el por qué ocurrieron los hechos con esa persona. De alguna manera fueron uno de los clamores de las víctimas y eso quedó incluido allí en el acuerdo y se creó una unidad que intenta encontrar a esas personas que a ocasión del conflicto armado hoy están desaparecidas para intentar encontrarla. Pueden estar en algunas fosas que los grupos guerrilleros hicieron, que los grupos paramilitares hicieron, o que incluso el Estado colombiano también pudo haber hecho. Entonces, este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues tiene también unos objetivos que aquí de alguna manera quiero resaltar, porque allí está también el rol que como psicólogos podríamos de alguna manera allí asumir en algún instante, ¿cierto? Ese sistema que tiene una gran ambición busca primero satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano. Es muy importante, eso es lo central. Esto no es un sistema de justicia centrado en colocar penas únicamente. Digamos que las penas harán parte aquí de los objetivos, pero lo principal es que las víctimas puedan sentirse reivindicadas y que puedan acceder a esos derechos. Asimismo, podemos encontrar que acceder a la verdad. ¿Cómo podemos construir una verdad? Sabemos que ese concepto de verdad es muy complejo, que quizás no existe una única verdad, pero ¿cómo podemos construir una verdad nacional que de alguna forma nos permita comprender lo ocurrido? Un país que no conoce lo que ocurrió, las causas de ese conflicto armado, dice por allí el refrán que puede estar condenado a repetirlo nuevamente, y esa es una de las falencias que tiene nuestro país, nuestra sociedad, y es que pues las generaciones a veces no conocen lo que ocurrió antes. Quizás muchos de ustedes, algunos estudiantes, incluso colombianos, desconozcan lo que ocurrió recientemente en los años 80, 90 en nuestro país, pero justamente pues lo que busca el sistema es que las personas reconozcan qué fue lo que ocurrió en el marco de nuestro conflicto armado. Es importante que los responsables reconozcan que cometieron unos hechos y esos responsables pueden estar de cualquier lado, es decir, no solamente los guerrilleros, los que estaban en los grupos armados como las FARC, sino también las personas del Estado. El Estado hizo parte también del conflicto armado, los militares allí también cometieron algunos abusos en el marco del conflicto armado y también esos grupos paramilitares. Es decir, aquí hablamos de tres grandes actores, pero también hablamos de una sociedad, algunos implicados en la sociedad, como los conglomerados empresariales, algunos políticos que también ayudaron, que permitieron, que financiaron el conflicto armado, pues de alguna forma también ese sistema busca identificarlos y que sean responsables de su participación en ese conflicto armado. ¿Cómo justamente la justicia puede garantizarse? Atendiendo como a la normatividad internacional, existe una normatividad internacional que Colombia debe cumplir, entonces ¿cómo podemos garantizar la justicia ante todas las convenciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que Colombia ha firmado? ¿Cómo podemos garantizar que eso sea así? Y asimismo, ¿cómo podemos brindar una seguridad jurídica que garantice que quienes están siendo juzgados pues tengan, voy a decirlo así, un juicio justo, o que tengan un proceso justo para cada uno de ellos, ¿cierto? Asimismo, ¿cómo podemos incentivar para que la sociedad en general, para que esas personas que puedan identificar que de manera directa o indirecta participaron en el conflicto armado, pues puedan aportar su versión y podamos construir entonces esa verdad que perseguimos? Y si logramos todo esto, el aporte que puede hacer ese sistema es intentar la convivencia pacífica, la reconciliación y la no repetición de esa historia tan dolorosa que ha vivido nuestro país por tanto tiempo. Entonces algunos dirán que fue por 60 años, algunos dirán que desde nuestra constitución como república venimos en todo un ciclo de violencia y confrontación. Pasando a un tercer momento, y es qué más ha permitido esta justicia transicional, es que también le ha permitido atención a las víctimas, ¿cierto? En nuestro país, esta justicia transicional ha permitido colocar también la intervención. Allí la psicología también puede justamente tener un gran rol y un papel en atender a las víctimas, ¿cierto? Entonces, en el año 2012 se da la creación de la ley 1448. De alguna manera es una ley, una deuda histórica que nuestro país tenía y que intentó de alguna forma estar centrado en proteger, en asistir, en atender y en reparar integralmente a esas víctimas del conflicto armado. ¿Cuál es la fecha oficial que se definió para poder identificar a alguien como víctima del conflicto armado? Pues el 1 de enero de 1985 es la fecha, digamos, de inicio en el que se contempla que alguien puede ser reconocido como víctima en nuestro país. Si bien ocurrieron hechos anteriormente, se debía pues colocar en el marco de la normatividad una fecha de inicio. Y la fecha de inicio fue ese 1 de enero del 85
y la estadística en nuestro país, con corte al 30 de septiembre del 2021, nos plantea que 9.189.839 colombianos han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado. Es decir, aquí hay un proceso, tienen que hacer una declaración, el Estado hace un análisis justamente de su declaración y efectivamente luego le entrega una acreditación como víctima del conflicto armado. Si Colombia tiene 48 millones de habitantes y tenemos 9 millones de víctimas, eso equivale a que aproximadamente en nuestro país el 20% de la población ha sido afectada de manera directa por el conflicto armado, directa, es decir, vivió algún hecho. En Colombia están tipificados 11 hechos como hechos que el conflicto armado generó. Ahorita les mencioné algunos: el reclutamiento infantil, el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, víctimas de minas antipersona, el secuestro, entre otras, hacen parte de esos hechos por los que las personas pueden reconocerse como víctimas. La reparación integral a las víctimas implica no solamente una indemnización económico-monetaria o la restitución de unos bienes, sino también un acompañamiento del Estado en materia de educación, de salud, de vivienda, de programas de empleo y de generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. Mira, aquí tenemos un gran escenario. Les he planteado quizás como dos escenarios en donde el psicólogo tiene un gran rol. Tiene que ver la atención que se puede brindar a las personas que salen de esos grupos armados, a los excombatientes, pero la atención también que se le puede brindar a las víctimas del conflicto armado. Y el último punto que ha permitido la justicia transicional en nuestro país tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas públicas y de la institucionalidad. Aquí quise resaltar como algunas de esas instituciones que en el marco de la implementación de la justicia transicional en Colombia, pues se ha generado y que hoy en día trabajan para lograr que toda esta situación tan difícil pueda de alguna forma transformarse y que pues a futuro ojalá Colombia sea un país que pueda justamente sobreponerse a tanta conflictividad y violencia y podamos de alguna forma tener ese equilibrio que la psicología de la paz nos habla. Se ha creado la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que trabaja con los excombatientes, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que trabaja con las víctimas del conflicto armado, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que recopila y hace análisis de tanto de relatos de excombatientes como de víctimas para entender cómo fue que operó el conflicto armado en las diferentes regiones del país, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que también tiene una función de construir la memoria de nuestro país, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el Tribunal de Justicia que se le implementa en el actual acuerdo de paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Ley de Víctimas de 8 y las políticas públicas de reintegración y reincorporación. Es decir, uno podría identificar que aquí tenemos unas entidades, unas instituciones en las que el psicólogo podría trabajar. Aquí tendríamos como un gran rol en el que tendríamos para aportar, para intentar transformar de alguna forma nuestra sociedad, pues en este caso el contexto colombiano, y que quizás pueda servir como experiencia también a México. Quizás allí ya algunas de esas entidades puedan existir, pero que quizás hoy desde la experiencia que quería compartirles está en ese aporte que la justicia transicional tiene para, para los países que tienen conflicto y violencia. Para finalizar mi intervención, esta frase que se generó en el Manifiesto de Sevilla en 1986, que es un manifiesto donde la UNESCO justamente habla acerca de la violencia. Y ese manifiesto, entonces, en todo lo que escribe, selecciona este apartado que dice: así como las guerras nacen en la mente de los hombres, la paz comienza también en nuestras mentes. La misma especie que inventó la guerra es capaz de inventar la paz. Con esto entonces finalizo mi intervención y pues agradezco a ustedes la atención en este espacio. Muchísimas gracias, profesor José Luis. Y bueno, pues entonces ya teniendo estos conocimientos que nos han brindado los profesores, pues estudiantes los invitamos a que en el chat nos escriban sus dudas o si gustan empezar a levantar sus manitas para su participación y hacerlo de forma ordenada.
Nada, ningún comentario, alguna duda, estudiantes. Ahorita es el momento. Tenemos pues aquí prácticamente nuestros docentes. Ellos son los que nos han compartido estos temas. Entonces igual podemos ahí compartir algún comentario. Adelante, chicos. Muy bien, ya por aquí tenemos un comentario en el chat de Sergio Emiliano. Nos dice, ¿de qué manera podríamos fomentar la paz en la individualidad? Ahí ya, creo que ya me pueden ver y escuchar. Creo que estos elementos que hemos revisado, tanto en la brillante participación de nuestro compañero docente de Colombia, como en lo que yo pude presentar, veíamos como la forma de avanzar en este camino, que tanto he repetido esta frase, en la individualidad incluso, radica primero que nada en la empatía, en el interés, en el hecho de que nosotros podamos estar denunciando todo aquello que al final nos está produciendo algo negativo. También en esta parte de la resolución propia de los conflictos, ¿no? El que nosotros mismos empecemos a generar soluciones distintas a las que conocemos como violencia e identificar aquellas que pueden ser violentas y que no estamos reconociendo. Me parece que ese es un primer paso. Una vez que nosotros logramos identificar ese tipo de circunstancias en nuestra persona, empezamos a promover cambios y los cambios se notan con nuestra pareja, con nuestra familia y esos pequeños sistemas, estos núcleos, pues obviamente también van haciendo modificaciones en su entorno. Me parece que desde la individualidad eso es algo con lo que se podría empezar a trabajar. Dejar de lado el desinterés, la apatía, la desensibilización y empezar a trabajar en las nuevas formas de solución de conflictos. Bueno, yo quisiera allí también aportar quizás a la pregunta que nos hace Sergio. Creo que un elemento importante es reconocernos como sujetos de derechos humanos y cómo justamente los derechos humanos nos brindan unas herramientas para convivir de una manera pacífica. Entonces, primero asumirnos como sujetos de derechos. Ahorita la profesora Nayeli les decía, ustedes los conocen cuáles son esos 30 derechos humanos que según las Naciones Unidas pues tenemos todos. Justamente cómo podemos conocerlos y también respetar esos derechos en el otro, ¿cierto? Esa sería una primera ruta práctica que podríamos hacer. Otro elemento que podemos hacer en el día a día y de la individualidad es aceptar la diferencia. La diferencia históricamente se ha visto como algo que hay que excluir, a lo que hay que huirle, con lo que no me relaciono, y de alguna manera creo que allí pueden estar gran parte del origen de los conflictos, de las diferencias. Entonces, el reconocer la diferencia, no agotándolo, no acabando con esa diferencia, no excluyéndolo, es un elemento importantísimo para que en el día a día lo podamos hacer. ¿Quién piensa diferente? El del salón que pregunta mucho, mi compañero que no le tolero tal cosa. De alguna manera, aceptar la diferencia, entender el otro desde su humanidad, creo que es un elemento individual que cada uno puede hacer. Y acciones cotidianas en el día a día, ¿cierto? La solidaridad es muy importante, un valor que quizás en una sociedad competitiva es difícil pues fomentar, cómo justamente podemos colaborar, acciones que promuevan el bienestar comunitario, el bienestar de mi propia familia, bueno, unas acciones como cotidianas. Y yo creo que a nivel profesional, pues aquí ya quedará como en ustedes el reto. Creo que tanto en México como en Colombia hay un escenario perfecto para que ustedes desarrollen acciones profesionales muy importantes que quizás la profesora Nayeli ha trabajado, que quizás yo he trabajado, pero que ustedes ya como nueva generación de futuros psicólogos pues tendrán que seguir dinamizando. O sea, ustedes en su rol profesional, cómo tienen esa convicción desde una perspectiva ética y de compromiso social, pues de transformar esa realidad. Entonces, allí les daría como un poco ese horizonte. Muchas gracias, profesores. Por aquí tenemos la manita levantada de Sara Elena González. Adelante, Sara. Hola, gracias. Buenas noches.
Bueno, sí se me hace muy importante todo lo que comparten. Recientemente, de hecho, yo tuve una actividad igual en la que entré a una plática sobre la promoción de la paz. Y era muy interesante cómo incluso tenemos actos cotidianos que no los vemos como agresivos o en contra de la paz y son eso, ¿no? O sea, ponían el ejemplo de que, por ejemplo, una mamá al regañar a su hijo cuando, no sé, rompe algo o le pega a su hermanito, ¿cómo lo regaña? Gritándole normalmente. O incluso a veces, bueno, actualmente ya se evita esto, pero antes eran con nalgadas y cosas así, ¿no? O sea, desde chicos estamos expuestos a estas conductas y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? E incluso entre, no sé, compañeros o familiares en la calle, muchas veces tenemos estas conductas agresivas y se me hace algo importante resaltarlo, sobre todo cuando ya somos generaciones, sobre todo que ya estamos para salir, porque, a ver, perdón. Sobre todo cuando tenemos esta responsabilidad social, porque en la actualidad estamos viviendo mucha violencia y mucho caos social. Ha habido mucha discriminación. Ahorita con el movimiento de la mujer igual está habiendo mucha violencia. Está pues siendo más visible sobre todo porque no quiere, o sea, que no se vea no quiere decir que no esté ahí. E igual en las clases, en las aulas, todos los movimientos en contra del bullying o hacia la violencia incluso de las comunidades LGBT o de minorías o incluso indígenas, pues se ha estado haciendo mucho, sobre todo en estos años, esa evolución. Y creo que es algo muy importante de promover y de estar alertas, ¿no? También observarnos como individuos. Eso era todo, gracias. Muchas gracias por tu valiosísimo comentario, Sara. Muy bien, y aquí leyendo en el chat tenemos algunos comentarios como de Mariana Concepción Chan, nos dice, la cultura de la denuncia es muy importante como el acompañamiento y sobre todo conocer nuestros derechos. Otro comentario de Naomi Torres García nos dice, quiero felicitar a los docentes por sus presentaciones, la verdad la información muy acertada. Después tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿qué nos recomiendan como estudiantes en psicología para fomentar la paz en nuestra práctica? Voy a tratar un poco de dar una respuesta, digamos, general, ¿no? Y esto es, no, insisto, no es solamente para el tema de la cultura de paz. Creo que esto aplica para todos los fenómenos conductuales a los que nosotros querramos aprender, avanzar y obviamente participar como psicólogos, ¿no? Nosotros tenemos que visualizar estos pilares que son fundamentales en nuestros actuares profesionales, ¿no? Y digo nuestros actuares porque en este momento nos encontramos solamente los psicólogos, pero esto obviamente tendría que trascender hacia otras profesiones y hacia la comunidad en general, ¿no? Hasta permear en el tejido social y que realmente pudiéramos, pues, estar participando de la cultura de paz. Uno, pues obviamente es que siempre deberemos estar actualizados respecto al tema. Tenemos que promover, por supuesto, estos temas entre las personas que nosotros conocemos y por supuesto, generar líneas de investigación en las que podamos estar aportando también, ¿no? No solamente el aprendizaje de lo que ya se ha hecho, sino también actuarlo, ponerlo en la práctica, llevarlo a una línea de investigación y probablemente desde ese espacio estar enseñando también a otros con nuevos conocimientos generados a partir de nuestras propias inquietudes respecto al tema. Creo que eso es algo que es fundamental realizar. Yo complementaría un poco la respuesta que nos da la profesora Nayeli en esta, como algún tema de tips o de recomendación. De alguna manera, creo que ustedes pueden ser, voy a decirlo así, privilegiados
por acceder a la universidad, por quizás estar en este tipo de debates. Hoy estamos aquí en este instante conectados 58 personas en este momento, pero mucha gente esto no le interesa. Realmente existen muchas personas que desconocen incluso pues que haya que hablar acerca de los derechos humanos, que haya que hablar acerca de la promulgación de la paz, y este tipo de cosas a veces a las personas no les interesan. Entonces un poco lo que podríamos empezar a hacer es trabajar en cualquier contexto al que lleguemos. Quizás en unos aplique más que en otros, pero si estás en el campo de las organizaciones, pues allí también hay algunas situaciones que son violentas, que afectan la vida del otro. Ni qué decirlo pues ya en contexto social comunitario, ni qué decirlo pues ya en temas, en contextos jurídicos, en lo clínico, los que están afectados justamente por las violencias y los conflictos. Entonces, creo que un ejercicio pedagógico permanente, como lo decía la profesora Nayeli, de actualización siempre permanente alrededor de este tipo de temáticas, y promover siempre en el discurso con los demás, en cualquier contexto, pues la importancia de tener siempre unos vínculos que nos acerquen a la convivencia, que nos acerquen al respeto del otro, en sociedades que quizás, como lo planteamos, la conflictividad y la violencia están muy marcadas. Es decir, hay que hacer unos cambios, unas transformaciones culturales, y quizás la educación a veces es la herramienta que nos permita llegar. Creo que ese podría ser como una recomendación general. Muy bien, por aquí hay otros comentarios en el chat que de hecho sí se enfocan mucho a lo que nos comentan de recomendaciones, pero enfocados al ámbito escolar, al ámbito de la salud mental. Tenemos aquí un comentario de Paola Cristel Ortega que nos dice... sí, igual como Sara comentó, también en las noticias siempre los casos implican violencia y nos hemos acostumbrado a verlos y vivirlos. Nos dice Naomi, ¿qué estrategias psicológicas nos recomiendan utilizar? No sé, Naomi, si con las respuestas que se han dado previamente por el maestro y por tu servidora, a lo mejor yo creo que con eso ya hemos dado respuesta también a esta pregunta. Es muy similar a la que hacía, ¿no? Sergio. Sí. De hecho, ya iba a poner ahí que ya me habían respondido. Gracias, Naomi. Aquí vemos la manita levantada de Clara Cecilia Bartolo Botero. Adelante, Clara. Muy buenas noches para todos. Bueno, primero agradecerle a ambos docentes porque, digamos, que nos permite entrar en un tema que no solamente afecta a los dos países como son México y Colombia, sino que es un tema que afecta a Latinoamérica. Entonces, nos llevan a ese contexto y nos permiten visibilizar un poco más los conflictos, sobre todo en estos temas de violencia que se han vivido tanto en México como en Colombia. Y de ahí me surge a mí una pregunta, y es, me parece muy interesante lo que decían ahorita sobre la actualización, y me surge la pregunta de cómo nos estamos nosotros preparando para el quehacer psicológico. ¿Qué clase o qué tipo de psicólogos, de buenos psicólogos queremos hacer cuando vamos a la praxis o cuando estemos en la práctica y nos encontremos con una cantidad de situaciones desde todas las miradas, desde el conflicto armado, desde la violencia de género, desde las desapariciones, desde una cantidad de conflictos y esa violencia que ha sido marcada, no solamente desde ahora, tenemos que también tener en cuenta que ha sido una violencia que tiene un contexto histórico desde hace muchísimo tiempo. Es más, desde nuestros antepasados, tanto en el país mexicano como en nosotros los colombianos. Entonces me surge esa pregunta. De nuevo agradecerles, y la pregunta sería esa, o sea, para todos nosotros, o me la hago yo muy personalmente, es desde la psicología o de mi quehacer como psicólogo, como psicóloga,
actualizarme y estar al día con todos estos temas de violencia es muy importante, porque me encontraré en el camino muchísimos pacientes, como lo decía el profesor José Luis, en todos los contextos, muchísimos pacientes que han sido víctimas o victimarios en estos procesos de violencia, tanto en México como en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara, por el comentario. Maestro, adelante. Maestro José Luis, No, adelante. no, yo quisiera simplemente allí aprovechar, Nayeli, como para decirle a Clara que si esa reflexión que ella hace se generó en los estudiantes, doy por bien servida esta conferencia. Solamente quisiera decir eso, que si eso se generó en ustedes, esa inquietud, esa pregunta por el qué hacer por mi praxis cotidiana como psicólogo, pues creo que cumplimos la labor, Nayeli, de generar en los estudiantes esa reflexión. Pues mi comentario iba más o menos por el mismo sentido, ¿no? Creo que esto realmente no es una pregunta, esto es una reflexión personal que ha surgido y que ha sido muy, muy positiva. Yo creo que el qué hacer cotidiano de un psicólogo depende claramente de lo que nosotros decidamos para el futuro. Y creo que hay que entender también que este tema de la cultura de paz no aplica únicamente para la psicología política, no aplica únicamente para la psicología jurídica. Este tema de la cultura de paz es de hecho un actuar cotidiano, ¿no? Está en todas las trincheras y está en todas las áreas de la psicología. Yo te diría que la forma más práctica y en la que mejor podemos hacer las cosas es actuar de forma ética en cualquier espacio de la psicología que estemos abordando. Si actuamos de forma ética, seguramente el trabajo que vamos a estar realizando lo haremos de la mejor manera y teniendo un impacto positivo para la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias, profesores, por el día de hoy estar aquí presentes en esta clase espejo. La verdad es que un verdadero placer conocerlos también. Muchas gracias también por encender su cámara. Así también nos conocemos visualmente. Y bueno, adelante, doctora. Antes de que termine esta sesión, el maestro José Luis Medrano y su servidora queremos solicitarles que en esta ocasión pues tomamos obviamente el horario de México para tomar esta sesión, esta clase, y quisiéramos que así como los estudiantes de Colombia pudieron adaptarse a nuestro horario, la siguiente semana, la siguiente sesión, pudiéramos estar realizando la clase en el horario que tiene pues nuestros compañeros de Colombia. Maestro Medrano, no sé si quiera comentarles el espacio más o menos que estaríamos abarcando. Ustedes me parece tienen una clase de 3 horas. Nosotros estaríamos probablemente entre hora y media y 2 horas para llevar a cabo la actividad que tenemos planteada, pero si puede comentarnos, se lo voy a agradecer mucho. Claro que sí. Nada, en nuestra asignatura de psicología jurídica está planteada para los días sábados de 1 a 4 de la tarde. Quisiéramos es que ese espacio que hoy de alguna manera genera como la reflexión y el interés, pues pueda llevarse a un segundo momento de interacción y Profe, no sé si seré yo, pero se le escucha entrecortado, o sea, prácticamente no se le escucha bien. Me Ahí me sucede escucha. igual. Pensé que era yo. Hola, hola. Ahí se Ya, ¿me oye escucha bien perfecto. en este momento? Bien. Desactivé mi cámara, quizás allí la conexión se dañó por un momento. Decirles entonces que el próximo sábado 30, los estudiantes en Colombia de la clase de Psicología Jurídica podrían conectarse e interactuar con los estudiantes de la clase de Psicología Jurídica en México. La idea es que allí puedan conversar, puedan debatir y hacer un ejercicio conjunto. La invitación sería para que el próximo sábado 30 de octubre nos podamos conectar en ese horario de 1 hora, máximo 1 hora y 30, para que compartamos allí esas experiencias mexicanas y colombianas y llegamos más enriquecedor el espacio. Esa sería la propuesta, profesora Nayeli, para usted y sus estudiantes y que ojalá pueda, digamos, aceptar la invitación para el próximo 30 en ese espacio de 1 a
2:30. Si quieren lo van pensando, lo meditan y la profesora y yo estamos allí en contacto y lo definimos. Aquí estoy. Por supuesto, yo creo que ya sería algo que tuviéramos que definir justamente en este momento. Claramente, Estudiantes de México, pues sería un cambio de sesión, o sea, no es que se tenga que conectar el viernes y además el sábado, estaríamos únicamente cambiando el horario. Me parece que la experiencia internacional lo vale. En la próxima sesión, ustedes mismos van a estar revisando casos y lo van a hacer pues en conjunto, ¿no? Entonces vamos a llevarlos a las diferentes salas y van a quedar de manera aleatoria, de tal manera que van a poder convivir y plantear obviamente análisis de algunos casos que les queremos presentar con sus compañeros de Colombia y los compañeros de Colombia pues obviamente con los compañeros mexicanos. Entonces la experiencia es enriquecedora. Yo les pediría que pudiéramos agendar esta sesión la próxima semana en ese horario y que, insisto, no es que sea una doble sesión. El viernes no nos conectamos y nos estaríamos conectando el sábado. Ok, Muy bien. maestra. ¿A qué Ok. hora será? A la ¿Qué 1, ¿no? A una. Sería Ok. la 1. Estamos pensando en una actividad de 1 hora, probablemente nos lleve un poquito más, a lo mejor 1 hora y media, y bueno, ya para que también los compañeros de Colombia puedan continuar con sus actividades cotidianas. Sí, Paola. Ok, maestra. Gracias. Sí. ¿Del horario es la 1 hora de Colombia o 1 hora de nosotros? Creo que todavía tenemos el mismo uso horario. Ah, sí, De hecho, ok. justamente el 1 de noviembre es, no, el 31 de octubre es el día que se cambia el horario en México, así que el 30 todavía vamos a estar igual. Ah, ok, gracias. ¿De qué? Bien, pues parece que llegamos al acuerdo, maestro José Luis. Entonces nos estaríamos viendo el próximo sábado 30 para continuar con las actividades académicas internacionales. Claro que sí. Profesora Nayeli, gusto en conocerla. Gracias a las universidades que lograron hacer ese vínculo y ese contacto de esta clase espejo que esperamos sea muy enriquecedora para cada uno de ustedes y pues de alguna forma pues que sea enriquecedor para nuestra formación como profesionales en psicología. Muchas gracias también por la invitación, que haya sido una sesión muy productiva para ustedes. Esto usualmente no está en los temarios que nosotros revisamos, así que bueno, pues siempre es suma esto que podemos hacer. Muchas gracias, maestra Larisa, le devolvemos la palabra. Muchas gracias, profesores. Muy bien, pues nos estaremos viendo el siguiente sábado. Entonces, agradecer al equipo de la Universidad Católica de Colombia y bueno, también a VM Campus Querétaro. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y estaremos viéndonos en una semana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias. gracias.